¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Como siempre, un placer poder hablar de los grandes temas de la realidad económica del país, de la proyección que tiene Guatemala cuando hablamos del campo de la tecnología, de los servicios digitales. Y es que efectivamente muy pronto se va a realizar en Guatemala un encuentro donde van a participar más de 600 empresas internacionales. Un potencial muy grande que se abre para el país y para todos los empresarios guatemaltecos y de Centroamérica para entrar de lleno en este sector, porque se está hablando de una proyección de negocios de aproximadamente 14 millones de dólares que podría surgir entonces de este encuentro que se realiza a mediados de noviembre. Vamos a conocer algunos detalles interesantes, no solo del encuentro, sino cómo se está trabajando en nuestro país para exportar y para hacer crecer un sector que realmente deja muy buenos números para Guatemala. Guatemala tiene la oportunidad de exponerse ante el mundo y generar más empleo de talento digital. Esto por medio del Outsourcing TULAC, una cumbre considerada como la más influyente de outsourcing y offshoring, es decir, de compañías que hacen tercerización de servicios. El objetivo de este evento es promover la participación de empresarios prominentes del sector de servicios globales de todo el mundo, en especial en las tecnologías de comunicación en Latinoamérica, el Caribe, Asia y Europa. Nuestro país fue elegido por contar con una industria organizada en estos sectores desde hace 10 años, que han generado unos 35,000 empleos directos y 348 millones en exportación. Para el 2016 se tiene contemplado que puedan generar hasta 7 millones de este tipo de trabajos, además de contar con el puesto número 1 a nivel centroamericano en la facilidad de hacer negocios, según el Doing Business del Banco Mundial. El evento es promocionado por la Asociación de Exportadores No Tradicionales con una comisión que agrupa a la fecha 53 empresas de los sectores software, contact center y desarrollo digital, los cuales han permitido salarios más competitivos en horarios flexibles con crecimiento profesional y realizar operaciones que antes se creía solo serían posibles en el extranjero. Sin duda un evento que no se puede perder el empresariado nacional. Es por eso que hoy en Desafíos conoceremos más a detalle el sector y esta importante cumbre. Bueno, interesante lo que acabamos de ver en este reportaje introductorio porque es un sector realmente próspero, muy importante para la economía del país, para las exportaciones. ¿Cuál es la posición que hoy ocupa Guatemala? ¿Cuáles son los grandes desafíos para un sector tan importante y tan ambicioso como este? Pues me da muchísimo gusto presentarles a quienes nos acompañan esta noche para poder comprender un poquito más sobre este tema. Está con nosotros Oscar García, él es presidente de esta comisión de la que vamos a hablar mucho, IT and BPO Contact Centers. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Y Rubén Morales, que es gerente del sector de servicios de exportación de Agexport. Rubén. Un gusto, Ricardo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Siempre nos nutren realmente con la información, con los temas importantes de un sector que realmente ha venido creciendo y mucho en los últimos años. ¿Cómo se crea esta comisión? ¿Cuál es el objetivo de la misma? El objetivo de la misma es realmente aglomerar un grupo de tercerizadores. Tenemos contact center, tenemos BPOs, tenemos la falta de información y tecnología. Agexport, en la comisión somos 52 empresas. Agexport como tal tiene más de 32 años, está trabajando con las exportaciones. De las 52 empresas, nosotros exportamos un total de 348 millones de dólares, con una proyección de 15% de crecimiento para este año. Y tenemos 35,000 empleos directos a los que nosotros estamos proveyendo a nuestra nación. Es un mercado realmente grande y un mercado donde vamos a expandir muchísimo. Si hablamos, Rubén, desde el punto de vista de las exportaciones, ¿cómo ha crecido para este sector el potencial o las posibilidades para Guatemala? Pues ha crecido muchísimo este sector, el sector de contact centers, BPOs, empresas de desarrollo de software, empiezan a posicionarse en Guatemala hace unos 10 años aproximadamente. Y las cifras han venido creciendo, digamos, muchas empresas desde 50 empleos hasta el día de hoy, 4,000, 5,000 empleos. Y en términos de cifras de exportación, al día de hoy estamos exportando 348 millones de dólares en toda la parte de contact centers, de BPOs y también de desarrollo de software, ¿verdad?, de tecnologías de información. Esto ha sido un crecimiento. El año pasado se tenía el año antepasado se tenía un reporte de 270 millones de dólares aproximadamente, y algunas empresas nos reportaban que para este año 2014 que está terminando se va a llegar a un poco más de 500 millones de dólares en exportación de este tipo de servicios. ¿Somos competitivos, creen, en esta materia? Si tuviéramos que compararnos
obviamente con regiones que también han ido creciendo de manera paralela con Guatemala en este sector. ¿Podemos decir que Guatemala es competitiva en este mercado? Sí, ¿Por qué? Hay varias cosas. Nuestro sistema de telecomunicaciones nos ayudan bastante, realmente tenemos las telecomunicaciones. Hay que empujar un poco más el tema de aumentar nuestro ancho de banda, pero tenemos las telecomunicaciones que nos hacen competitivos. El talento del guatemalteco en todo sentido, la versión natural del guatemalteco por dar servicio al cliente nos apoya muchísimo. El tema de la cercanía con Estados Unidos, que estamos en un eje central, ni a un lado del otro, no hay una diferencia más de 2 horas. La cercanía también para viajes, es cómodo para viajar con Estados Unidos. El inglés, la afinidad cultural que tiene el guatemalteco y el conocimiento del mercado, que ya está en nuestra gente. Eso nos hace competitivos y atractivos para estos grandes mercados. ¿Qué piensa Rubén al respecto? Sí, efectivamente lo que comenta Oscar, y yo le agregaría la sofisticación de los negocios en Guatemala. Guatemala tiene un gran nivel de profesionales, de ejecutivos. Muchos de los profesionales guatemaltecos han estudiado en el extranjero, y lo que comentaba Oscar de la afinidad cultural con Estados Unidos como principal cliente, es muy importante de que las empresas tomen en cuenta para establecer negocios acá. Entonces, la sofisticación de los negocios en Guatemala es muy importante. Es la economía más grande de Centroamérica, aproximadamente el 35%, y eso hace atractivo a muchas empresas venir a establecerse al país, ¿verdad? Empresas extranjeras que están en este sector. Y el desarrollo profesional de los guatemaltecos también es importante, ¿verdad? La capacidad que tienen de desarrollar software, por ejemplo, de desarrollar programas acá en el país, aplicaciones que se están haciendo tantas. En Guatemala hay muy buen capital humano para este tipo de servicios. Oscar, ¿cómo definiríamos el clima de negocios? Si tuviéramos que hacer una descripción de cómo se está dando en el país, de cómo va creciendo este sector que, como vemos, da muy buenos elementos y muy buenas cifras, si lo ponemos desde el punto de vista estadístico, ¿cómo está este clima de negocios? En el tema de Doing Business, nosotros somos el número 1 para hacer negocios en Guatemala. En el tema del mercado como participación, la cercanía no lo hace. Tal vez hablemos un poco del mercado para entender por qué es el boom. La cercanía nos da al mercado más grande, que es Estados Unidos. En este momento, solo en temas de información, tecnología, que es software, que es hardware, que es soporte de TI, son $2 trillones de mercado. En el tema de BPM, son 168 billones de dólares más o menos que están. Nosotros exportamos. Hay suficiente pie para poder comer. El clima de negocios es ideal. Lo que se busca en un clima de tercerización, que eso es lo que hacemos, es donde está la fuente óptima de ese recurso. Guatemala da ese clima para poder dar esa fuente óptima. No solo en el área de contact center, sino que en el área de servicios más avanzados, tecnología e información. Ya tenemos aplicativos que están allá afuera. Hay obviamente aplicativos que no son tan conocidos, pero que verdaderamente generan valor agregado, y tenemos una masa de tecnócratas en Guatemala que lo hace muy atractivo para traer sistemas y para traer servicios de mucho más ingenio, que Guatemalteco está preparado para poder hacerlo. Bueno, vamos a hacer una pausa muy rápida. En un ratito vamos a continuar. Esta noche estamos hablando de un tema muy interesante del que vamos a aprender mucho más. Además viene un encuentro en el que usted podrá participar. En un rato le vamos a contar de qué se trata, pero hay mucho más para hablar de un tema tan importante como este esta noche en Desafíos, noche de lunes, así que no se vaya porque hay mucha información para compartir. Ya volvemos.